Hola, mi nombre es Carla Santangelo Lázaro. Soy asistente del grupo Escritoras y Escrituras y agradezco mucho esta oportunidad de participar del Congreso Internacional Molestias Textuales, Escritoras contra la Violencia. Mi pequeña aportación se llama Reparar lo imposible, escritoras mexicanas contra la violencia. Sí que quiero decir algo antes de iniciar mi presentación, y es que me preocupa especialmente el posicionamiento que toma una como investigadora. Creo que eso es algo que nos tenemos que preguntar, y yo me preguntaba cómo, cómo no caer en la narrativa de que México es un país violento y solo quedarnos con eso, ¿no? Me preocupa especialmente, sobre todo también yo cómo posicionarme frente a esto, porque además no soy una escritora mexicana. Las escritoras de las que voy a hablar hoy están vivas, son coetáneas mías, contemporáneas. Em, y no quisiera hacerlo ni desde la apropiación, ni desde un lugar en el que no sea respetuosa con la realidad de otras personas y con la realidad de este país, ¿no? Abordo este tema particularmente porque como lectora de escritoras mexicanas he entrado en contacto con ciertas formas de aproximarse a la literatura, eh, y sobre todo con ciertas formas de narrar, en este caso la violencia, que me han sorprendido muchísimo y que me han parecido profundamente interesantes con respecto a cómo subvertir la realidad en la que viven y cómo empezar a resignificar y renombrar también todas esas narrativas más tradicionales que tienen que ver también con la censura o con la invisibilización, etcétera, ¿no? Entonces, sí que antes que nada, que meterme en materia, quería decir esto, ¿no? Que México es mucho más que un país violento, por supuesto, que las violencias que se viven en México también se viven en muchos otros países, que voy a hablar de feminicidio, que es algo que, por ejemplo, en España también tenemos mucho y muy presente, pero que en este caso he elegido a las autoras mexicanas, a estas dos autoras concretamente, porque su potencia a la hora del decir y a la hora de incluso de interpelar la forma dentro de la literatura me parecía muy, muy interesante y muy nutritivo, ¿no? También para preguntarnos cómo posicionarnos nosotras frente a estos temas. Para dar algunos datos, en México, solo en cifras oficiales, hay 10 feminicidios por día. Estos datos, aparte de que, por supuesto, son oficiales y están en las bases de datos, también los he tomado justamente porque son datos a los que hacen referencia ellas, ¿no? No es porque quiera traerlos porque sí, arbitrariamente, sino un poco para enmarcar el contexto de violencia en donde viven tanto Sara Uribe y Cristina Rivera Garza, aunque no todas las autoras que escriben sobre México viven dentro del Estado mexicano, pero sí que de alguna forma u otra lo han vivido. Eh, y bueno, digamos, traer esos datos que justamente ellas también ponen sobre la mesa para hablar de los temas de los que hablan, ¿no? Por un lado, lo de la cifra de los feminicidios lo digo porque voy a hablar concretamente de un libro de Cristina Rivera Garza que trata este tema. Y por otro lado, a Sara Uribe la he traído porque habla de esa otra violencia, ¿no? Esa otra violencia sistémica que tiene que ver con las desapariciones forzadas en el Estado mexicano. Actualmente más o menos se habla de 100.000 personas, pero es muy difícil tener un conteo específico y concreto. Al principio iba a hablar solo del feminicidio, pero después me di cuenta de que había algo entre ellas que me interesaba muchísimo, ¿no? Como decía, con respecto a cómo se aproximan, sobre todo desde la forma, esta especie de hibridación entre lo periodístico, lo documental y lo literario, que creo que tienen en común, ¿no? Entonces, por eso después me preguntaba, bueno, frente a este contexto, ¿dónde se sitúa la literatura mexicana, ¿no? Con estas violencias estructurales? Y por supuesto que es imposible que abarque yo aquí ahora en pocos minutos toda la literatura mexicana. Tampoco soy una experta, así que nunca sería mi intención. Así que me voy a centrar en ellas dos. Eh, me ha producido mucha alegría cuando estaba releyendo sus textos, justamente porque Sara Uribe hace referencia a Cristina Rivera Garza en su texto, ¿no? En Antígona González, que es el texto del que voy a hablar. Y en ese momento en el que leía el libro por primera vez no me había dado cuenta. Me di cuenta ahora de que cuando quería ponerlas en diálogo, pues ellas ya estaban hablando hacía tiempo, ¿no? Y bueno, Antígona González es un texto súper interesante, es la reinterpretación del mito de Antígona, y es un texto muy híbrido que
un poco como que cabalga entre la poesía, lo documental, esta especie de forma de la tragedia clásica llevada a un lugar muy actual, ¿no? En donde también ha habido todo un proceso de documentación, de investigación muy profundo. Y justamente Sara Uribe, en una entrevista, dice esto de que ella lo que hace es reapropiación, reintervención y reescritura, ¿no? Que es algo que además repite bastante. Yo aquí he colocado la que creo que es la última edición de 2019. Y bueno, como decía, ¿no? Es la reinterpretación de este mito, pero además es una propuesta que le hace una profesora de dramaturgia a Sara Uribe sobre las fosas comunes, ¿no? De un lugar particular en Tamaulipas, en México, y sobre todo un proceso de imposibilidad de encontrar los cuerpos de los seres queridos, toda esa búsqueda, ¿no? Del cuerpo desaparecido, del cuerpo irreconocible, que también me interesa particularmente porque trabajo mucho con literaturas de exilio, con procesos de dictadura, de memoria histórica, etcétera, ¿no? Entonces, por eso al principio iba a hablar solo de feminicidio, pero después me atravesó fuertemente esto de colocar, aunque la violencia de la que estén hablando no sea particularmente la misma, Sara Uribe y Cristina Rivera Garza en este caso, sí colocar esto de cómo se aproximan ellas a estos tipos de violencia eh, y cómo de alguna manera son dos violencias que coexisten muchísimo también, ¿no? Karen Villeda, en la entrevista que comentaba, que es otra escritora mexicana, además dice: México es un país fraccionado, es que es así que somos un país al que le hace falta nombrar, contar, ordenar y medir. Y todos estos elementos me parece que tienen mucho que ver con esta, de alguna manera, transmisión o conexión o encuentro entre lo más periodístico, como decía antes, y lo más literario, ¿no? Y es justamente ahí donde creo que Cristina Rivera Garza y Sara Uribe se encuentran. Por eso las pongo a dialogar. Y de hecho ella en esa misma entrevista, Sara Uribe dice: fue Cristina Rivera Garza quien, además de hacerme comentarios muy pertinentes que me ayudaron a reescribir una segunda y definitiva versión, me alentó a publicar el libro. Y ya digo que la primera vez que leí el libro no me había percatado de esto, y ahora, al traerlo a este contexto de la presentación, dije: ah, bueno, aquí hay un diálogo más real, ¿no? No tan simbólico del que yo pensaba. Así que eso me cuadró mucho a la hora de trabajar esta conversación ficticia entre ellas dos. Y bueno, la otra autora es Cristina Rivera Garza, como decía, con El invencible verano de Liliana. Es un libro autobiográfico que se publicó el año pasado, en 2021, por Penguin Random House. Es muy poliédrico, como pongo aquí, porque claro, que es una novela, ¿no? Cada vez cuesta más un poco de determinar o definir qué es eso. Es un texto muy cercano desde mi punto de vista a la crónica por cómo trabaja, pero también tiene algo muy... yo no diría que es una novela, no sé cómo le definiría Rivera Garza, pero sí que tiene todo un tono, ¿no? Muy literario, muy narrativo, en donde ella se encuentra también con su propia voz, ¿no? Porque ella está narrando el caso del feminicidio del que fue víctima Liliana, que fue su hermana, y que fue asesinada en 1990. Y Cristina Rivera Garza en este libro hace algo muy magistral en todos los sentidos, ¿no? Y me fascina la manera en la que ella trae un caso tan cercano, ¿no? Que emocionalmente la toca tanto, que es el feminicidio de su hermana, y cómo empieza a componer todo ese libro, ¿no? Con tantos materiales, de forma tan profunda, al mismo tiempo de forma tan, como decía, poliédrica, ¿no? Con tantos elementos, que ahora vamos a verlo un poco mejor. El tema del feminicidio es muy importante en este libro, ¿no? Porque ella dice que en los años 90 esta palabra todavía no existía como tal en el imaginario colectivo, entonces se hablaba de crimen pasional, se hablaba a lo mejor de homicidio, pero no se hablaba de que las mujeres eran asesinadas justamente por ser mujeres, ¿no? Marcela Lagarde de los Ríos, que es esta antropóloga mexicana, lo acuña después, lo trae del inglés femicide, y de alguna manera empieza a incorporarse, ¿no? A esta realidad, pero ella habla mucho de no podíamos nombrar lo que no tenía palabra, ¿no? Y es muy interesante todo el trabajo que hace de esta contranarrativa a la narrativa oficial. Bueno, esta es la definición de la RAE, ¿no?
nada muy nuevo, pero bueno, es el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia. Lo que sí quería traer era la aportación de Marcela Lagarde, ¿no? Los puntos en común de Sara Uribe y Cristina Rivera Garza en Antígona González y en El Invencible Verano de Liliana son varios, pero me quería centrar, porque no tengo mucho tiempo, en tres, que justamente otra autora mexicana, Gabriela Warkentin, que es periodista, dijo hace poco en una formación de la que participé, ¿no? Y me gustó mucho que trajera estos tres puntos, porque me hizo pensar en esto que estaba preparando. Y decía que para que un texto periodístico, digamos, sea un producto legible, que llegue a la gente, ¿no? Tiene que tener estas tres cosas: método, subjetividad y emocionalidad. Y yo pensaba cómo comparten estos tres puntos, estos tres ejes, tanto Sara Uribe como Cristina Rivera Garza, ¿no? En cuanto al método, en este caso es cómo se aproximan a los documentos, ¿no? A la búsqueda de información, a la preparación de los materiales. Las dos dicen lo mismo: tuvieron que hacer mucho trabajo de investigación, trabajaron con distintos tipos de materialidad textual, visual. Sara Uribe habla de haber trabajado con tweets, con noticias, con grupos, ¿no? Que trabajan sobre, por ejemplo, estadísticas de desapariciones en México, etcétera, ¿no? Aparte de, por otro lado, trabajar el mito de Antígona, es decir, que hay un trabajo muy, muy hibridado y muy profundo de investigación, y que tiene que tener un método, ¿no? Esto de combinar voces. En el caso de Cristina Rivera Garza, tiene que ver con el trabajo profundísimo que hizo ella de encuentro con no solo documentos judiciales, sino con el miedo a que esos documentos judiciales después de 30 años hubieran desaparecido, y entonces ella se fue a buscar los materiales de su hermana, ¿no? Los diarios, las cartas, las notitas, todo lo que su hermana había autodocumentado, como dice Cristina, y que a ella le sirvió muchísimo, sobre todo para construir la voz de su hermana dentro del libro, ¿no? Y eso me interesa mucho con respecto a la subjetividad, porque ambas, en este entramado de reescritura, de combinación de fuentes, de reinterpretación, hablan de autoría colectiva, hablan de salir ellas del primer plano, y no por eso dejar de hablar en primera persona, o no por eso quizá no tanto hablar en primera persona. Cristina Rivera Garza sí que lo hace en muchas situaciones, Sara Uribe también, pero no autorreferencialmente, entonces sería complejo hablar aquí de un yo, pero sí esto de la autoría colectiva. ¿Quién participa no solo del libro como proceso creativo en todas esas voces, sino cómo se construyen las voces dentro del libro, ¿no? Cómo se tejen esos entramados? Y en ese sentido, Sara Uribe empieza el libro así, ¿no? Uno, las fechas, como los nombres, son lo más importante, el nombre por encima del calibre de las balas, y va diciendo, ¿no? 2, 3, y termina: me llamo Antígona González y busco entre los muertos el cadáver de mi hermano. Es decir, hay una primera persona, pero está trasladada, está trascendida de la figura autoral, y está como tomada, ¿no? por esa figura mitológica. Y eso en el libro, aquí he puesto un pequeño ejemplo que no se lee mucho, esto es una página tal cual del libro, entonces aquí lo he transcripto para que se vea mejor, pero un poco lo que hace es jugar con esta doble voz en la geografía incluso de la página, en donde por un lado hay momentos más testimoniales en donde sí se habla en primera persona, hay algunos donde se expone el caso más en un tono más periodístico, si se quiere: una mujer presenta una denuncia ante el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Luego hay otra voz en cursiva muchas veces que entra casi dramáticamente al texto, ¿no? Hablando un poco de lo dramático como lo teatral, también como lo poético. Hay toda una exploración sobre las distintas maneras que Antígona se ha trabajado en Latinoamérica, ¿no? Como figura, justamente por esto de los desaparecidos y las desaparecidas en distintos contextos sociopolíticos. Y es muy interesante la forma que tiene Antígona González de crearse como texto, ¿no? Y Cristina Rivera Garza empieza un poco narrando cómo ella se aproxima a ese archivo judicial a partir del cual quiere hablar de su hermana, y después también hay toda una parte autobiográfica, ¿no? Si viviera en México seguramente no podría darme el lujo de vivir aquí, pero vengo de paso, o sea, va explicando qué hace en México, y va hablando de Liliana como su hermana, ¿no? Y a partir de ahí empieza a entremezclar, a entramar todos esos textos, intertextos que hay, y es una maravilla porque se va creando todo un universo enorme de voces a partir de las cuales podemos
entender lo que le pasó a Liliana, no solo desde su lugar de hermana, ¿no? y de investigadora incluso, sino mucho más ampliamente, la verdad. Aquí no sé si se puede apreciar demasiado bien, me pido disculpas si no, pero bueno, lo que he hecho es pegar un par de fragmentos del libro porque es maravilloso. Una de las cosas que hizo Cristina Rivera Garza fue trabajar con un antiguo amigo de Liliana, que era diseñador gráfico. Entonces él lo que hizo fue imitar la tipografía, o sea, construir una tipografía imitando la caligrafía de Liliana lo más posible, y así se transcribieron sus cartas, ¿no? Entonces, es una forma de construir a Liliana dentro del texto casi, bueno, materialmente, ¿no? Entonces, eso hace que esa sensibilidad y esa emocionalidad que veíamos en esos puntos, en esos ejes que las unen, se construya, pero sin pasar por el amarillismo, sin pasar por la revictimización, sin pasar por todos esos lugares por los que es muy sencillo pasar cuando se habla de violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gusta muchísimo lo que hacen tanto Sara Uribe como Cristina Rivera Garza en estos dos libros, ¿no? Porque hablan de la violencia desde el cuerpo, desde un lugar muy ético, desde un lugar muy cuidadoso, sin quitarse a ellas del medio en ese sentido, es decir, comprometiéndose dentro del texto, pero componiendo esta autoría colectiva, ¿no? Componiéndola desde un lugar de mucho cuidado, ¿no? Sobre todo Cristina, que en este caso está muy, muy tocada, ¿no? Emocionalmente, o sea, parte de su familia que está interpelada por todo esto. Ella hace muchísimas entrevistas, entre ellos a sus padres, etc. Y por último decir que una de las cosas más interesantes también es qué le pasa a la voz de Cristina Rivera Garza en algunos episodios del libro, ¿no? Cómo ella se desplaza de sí misma casi en muchos momentos cuando está hablando del shock de cuando se entera del asesinato de su hermana, ¿no? Entonces dice, alguien pone un par de cosas en una maleta, alguien compra el boleto de avión, es decir, ese alguien que es ella no puede ser un yo porque está totalmente desplazada justamente por el hecho del trauma, ¿no? Y cómo ella trabaja el trauma, cómo ella trabaja el duelo y todas esas cosas que devienen de la violencia que te toca tan de cerca, me parece muy, muy, muy magistral, ¿no? También en cómo ella lo aborda. Y bueno, ya estoy muy pasada de tiempo, perdón, así que ya voy a terminar. Dar las gracias. Aquí dejo los enlaces de las entrevistas a las autoras. La de Cristina Rivera Garza fue en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara y la de Sara Uribe es dentro de un medio de comunicación virtual, así que supongo que será posible cliquearlos en el PDF. Y me despido ya, doy muchísimas las gracias por la escucha y hasta pronto.